cada hora, las noticias de la FM de RCN. Mucha atención, que acaba de conocerse el dato de crecimiento de la economía en el primer trimestre del año, que superó incluso ligeramente los pronósticos de expertos, una cifra cercana al 2,7%. Siguen los ecos en el hundimiento de la consulta popular, los efectos políticos de esa decisión que la acompañarán y que ya sabemos, del libreto de más movilizaciones, de más agitación social. Las centrales obreras hablan de un gran paro nacional, y la otra noticia es que se va la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en medio de denuncias sobre injerencias de Benedetti y la directora del DAPRE en nombramientos de su cartera. Ya le voy a contar la razón personal que hizo estallar a la ministra para que tomara esta decisión. Y ya son 12 los días que lleva secuestrado el niño Lian Ortúa en Jamundí por una banda de delincuentes sin escrúpulos. Que lo liberen ya, el clamor del país. Todavía seguimos, como usted lo indica, con estos ecos del Congreso de la República. Hombre, no es la primera vez que se presentan este tipo de tensiones, pero lo de ayer llegó a límites que no se veía, digamos, límites de civilidad o de civilización y racionalidad que no se veía desde hace mucho tiempo. Accidentadísima sesión y votación que se dio en las últimas horas en el Congreso de la República, como también ha sido accidentado lo que sigue sucediendo dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro, entre sus ministros, además, y entre sus funcionarios. Esta vez, usted lo indicaba, es la ministra de Justicia, señala nombres propios, habla de Armando Benedetti, habla de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, llamándola a presionarle a que nombre personas y a que despida personas dentro del ministerio, y eso ha dejado o sigue dejando un mal sabor de cómo se está manejando dentro del propio gobierno las relaciones o las situaciones. Ya Carlos Ramón González, o la defensa de Carlos Ramón González, quien fue muy muy cercano dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro, no aceptará los cargos que le va a imputar la fiscalía por el hecho de corrupción dentro de gestión del riesgo. Siguen asesinando policías en el país, ya le contamos los detalles. Pero vamos a la sala internacional de noticias. Putin no llegó a Ankara como estaba previsto para que se viera cara a cara con Zelensky y hablar de paz entre Ucrania y Rusia. Lo que parecía ser un faro de esperanza, una luz en medio del túnel oscuro de la guerra entre Rusia y Ucrania, terminó siendo una confusión. Reina, digamos, la incertidumbre de estas negociaciones de paz, que es la primera vez desde 2022 en las cuales se ven cara a cara al menos las delegaciones de Rusia y Ucrania, no sus presidentes, pero sí altos miembros de su gobierno, para hablar sobre las condiciones que cada una de las partes pone. ¿Cómo llegamos hasta este momento? Sin irnos más lejos, el fin de semana Putin había propuesto un encuentro con Zelensky para discutir esta tregua, al menos de 30 días, que es, digamos, el objetivo inicial. Pero ayer en la noche los medios estatales rusos publicaron los nombres de la delegación de su país que iba a estar acompañando las negociaciones. Oh sorpresa, Putin no se quiso presentar. En vez de él, digamos, envió a su consejero más cercano, el señor Alexander Fomin, y también los jefes de inteligencia militar. Trump, recordemos, está en gira en países del Medio Oriente, está a esta hora en Emiratos Árabes Unidos, y desde allí intentó lavarle la cara a Putin diciendo: la verdad, yo no esperaba que él llegara. Desde que yo dije, dice él, Trump, que no iba a estar yo presente en estas negociaciones, pues tampoco esperaba que Putin lo estuviera. Bueno, y en deportes, ¿qué conocemos del estado de salud de los ciclistas que cayeron casi que como un dominó 1-1 en el Giro de Italia tras ese duro aguacero, además, que vimos en Nápoles? 30 ciclistas cayeron en este accidente, entre los cuales se encuentran los colombianos Nairo Quintana y Brandon Rivera, sin mayor complicación. Afortunadamente pudieron seguir en la competencia, pero hubo algunos de los ciclistas importantes que tuvieron que retirarse de la competición tras esta masiva caída, como Jay Hindley del Red Bull, campeón en 2022, 227 kilómetros con llegada a Nápoles, y por el accidente llegó a demorarse 5 horas porque Caden Groves llegó con 4:59. Ese fue el tiempo del ganador de la etapa. Y decir que en los puestos los colombianos, Egan Bernal quedó en la casilla 19 a 1:07 de Pedersen, que sigue siendo el líder de la clasificación general. Einer Rubio quedó 23, Nairo Quintana 31, Daniel Martínez 65 y Brandon Rivera 80. Afortunadamente para los colombianos no hubo ninguna complicación pese a la caída de Nairo Quintana y de Brandon Rivera.
Escuche la ampliación de estas y más noticias en la FM de RCN. Lunes a viernes de 4 a 10 de la mañana. Dirige Juan Lozano.